Hola, Hola, buenos días, buenas tardes, ¿cómo días. estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, muy bien. ¿Qué tal Aquí. la semana? Eh, Bien, chévere, fuerte, fuerte de trabajo. Sí, con mucho trabajo, pero bien, bien. Como que no he parado, pues. Entonces Ya, sí, he estado muy, muy complicadita, pero bien dentro de todo, ¿sabes? Llevándolo de la mejor manera. bueno, pues sí, yo igual, de la misma Sí, forma. sí. Em, y de verdad que con mucha ilusión de la conversación de hoy, creo que buenas, dice Hola, Johan. Creo que Jonan, la conversación hola, de hoy es hola, hola, Area, Are, Portillo, hola a todos. Ay, Emi, creo que se te ha congelado. como, Ahora, se quedó trabado. sí, sí, pero tú te movías. Yo estaba quieta. Estaba así como estatua de sal. Oye, este, bueno, te decía que la conversación de hoy me hace mucha ilusión porque es como que el momento que estoy experimentando conmigo misma. Eso es. Porque yo quería, como que antes de comenzar, vea, decir que nosotras conversamos de cosas que nos suceden, de cosas que vamos aprendiendo, que se nos, que nos, que nos suceden en el día a día y que nosotras indagamos en ello. Y bueno, buscamos la manera de cómo ver esa situación desde otro punto de vista, de cómo voltearla a nuestro favor y eso, que no son siempre procesos que ya están integrados en nosotras, no son siempre procesos que ya no lo sabemos y ya no nos vuelven a suceder, no, son nuestras experiencias humanas y que nosotras estamos en el camino, pues en el camino andamos y andamos experimentando, andamos aprendiendo juntas, como puse en la historia, aprendiendo de la mano, unidas de corazón agarraditas de la mano y ayudándonos las una a la otra. Y yo quiero como que decir eso, porque no es que nosotras seamos las dueñas de la verdad y que no la sabemos todas, y nada de eso. Compartimos nuestras experiencias de vida y que la importancia de esto es lo que yo siempre te digo, que nos sintamos nutridas, ayudadas, acompañadas y eso, y validadas nosotras mismas. Entonces, Eso es. el tema de hoy, bueno, te doy el honor de iniciar la conversación. Bueno, pues en primer lugar, decir que todo lo que ha dicho Emi yo lo reafirmo de la misma forma, que el propósito de encuentros amorosos realmente es primero un trabajo personal, juntas las dos de la mano, acompañándonos, porque al final eso es indescriptible y de hecho decidimos llevar a cabo estos encuentros y compartirlos con el resto de las personas que puedan estar viéndonos porque al final nosotros salíamos con el corazón ensanchado, salíamos con una sensación de encontrar aquellas palabras que nos daban consuelo y que nos daban empuje para seguir hacia adelante. Y si hay alguien de los que nos oyen que pueda beneficiarse de lo que nosotras decimos, para nosotros, por supuesto, que será algo que nos reconfortará muchísimo, pero que ni sabemos todo, ni tenemos nuestra vida resuelta y que de hecho en cada encuentro amoroso esa semana nos pone patas arriba en nuestro mundo, nos pone a ver todo lo que está por ahí escondido y no queremos atender muchas veces o no sabemos cómo. Y lo bonito de esto es que al final, tal y como dice Emi, vamos juntas, vamos de la mano y eso es lo único que pretendemos transmitir aquí, que si hay alguien que se sienta que no tiene una mano o que no tiene un apoyo en el que agarrarse, nosotras cada domingo estamos aquí simplemente con ese propósito. Y dicho Sí, esto,
Sí, y que si nos siguen en las redes sociales y quieren escribirnos, nos pueden escribir y nosotras podemos de eso que nos pregunten o que nos digan sacar un tema y hacer una conversación en la que esa persona también se ayude y se nutra, ¿no? Porque Eso es, como nada es casualidad, vea, eh, los temas que hemos tocado seguramente tienen que ver mucho con nosotras y con con todos los que se conectan. Entonces yo digo que nada es casualidad. De verdad, a mí me ha puesto siempre a autoindagarme, a revisarme, a ver qué pasa con eso, porque sí, siempre tiene que ver conmigo, definitivamente. eso es. Y bueno, esta semana pues hablando un poco de cómo Emi estaba llevando en su vida el tema de el sentirse internamente, el pararse en algún momento de su experiencia de vida, de su día a día, de las situaciones, pararse a ver cómo se sentía, a pararse a ver qué necesitaba, pararse a ver de qué manera estaba siendo coherente con lo que estaba sintiendo, se estaba escuchando o se estaba dejando un poco de lado. eh, Me lo transmitió a mí y dije, es que yo también me siento así. A lo mejor muchísimas veces de mi día a día no soy consciente de lo que estoy necesitando porque voy corriendo, pero llega un momento en que te tienes que parar y que te tienes que dar cuenta porque incluso físicamente hay días que no sabes por qué y te sientes mal, ¿no? Sí, Y sí. empieza, eso es, y empezamos a hablar un poco de todo lo que tenía que ver este tema relacionado con la incoherencia, ¿no? Con Ujú. cómo nosotros somos incoherentes en nuestra vida, con lo que sentimos, con lo que decimos y con lo que pensamos, que al final esto pues engloba todo. Y de esto ha salido este encuentro en el que lo que pretendemos es eso, hablar un poco de qué manera nos escuchamos, de qué manera nos atendemos, de qué manera validamos lo que sentimos, esa validación, ¿no? Que hablamos en Muy el primer importante. encuentro amoroso. Y cómo se presenta la incoherencia emocional en nuestra vida y qué es, porque habrá personas a lo mejor que ni siquiera pues la hayan oído hablar, pero no hayan profundizado más en qué es o de qué manera se representa esa incoherencia en nuestra vida, ¿no? Y quiero que Mm. hables tú porque al final todo surgió de ti. Bueno, yo te voy a decir eh, cómo surgió de mí, yo creo, y yo me puse a evaluar eso y yo creo que seguramente así surge para todos, con algunas diferencias, lógicamente, porque somos individuales, pero eh, para mí surgió desde un momento que yo me encontraba como en un sinsentido, como que algo no estaba andando bien. Estaba como en un sinsentido, como que no encontraba este, el para qué seguir en el trabajo personal, en muchas cosas de la vida, como que en un momento que tú te encuentras conflictuada contigo misma, que no estás al 100% en tranquilidad y en plenitud, pese a todas las cosas que yo hago, ¿no? Para eso. Entonces, hubo algo, fue una conversación con una persona que, que me hizo revisar qué sentía yo al respecto de lo que me estaba diciendo. Entonces, ahí me di cuenta de algo. Fíjate, yo he escrito y he hablado mucho sobre el compromiso que hacemos, el más importante de nuestra vida, que es el compromiso con nosotras mismas, de cuidarnos, de aceptarnos, que es un compromiso que es el más importante de la vida, porque es contigo mismo. Es un compromiso que se hace para tu bienestar o para decidir andar en X camino, tú haces un compromiso. Yo he hablado mucho de eso, de que la persona que decide hacer un cambio en la vida, primero, el primer paso es hacer el compromiso consigo misma de, de dar los pasos siguientes. Que no puedo hacer ningún cambio si primero yo no hago un compromiso conmigo. Yo he hablado y he escrito de eso.
Entonces, ese día que yo tuve una conversación con un amigo, eh, que me hizo revisarme qué sentía yo al respecto de lo que él estaba de lo que él me estaba expresando. Porque la conversación me estaba haciendo sentir descompuesta, me estaba haciendo sentir mal. Entonces, ahí como que yo, lo que tú dijiste, el verbo súper importante en la vida, detenerse. Y si tú separas la palabra de tenerse, es de tenerse, sostenerse. Entonces, yo me detuve y de hecho me quedé en silencio, me quedé tranquila y, y me fui adentro a saber cómo yo me sentía. Desde ese día me di cuenta que yo he hecho ese compromiso muchas veces, pero que estaba separada de mí. Es decir, yo estaba haciendo o actuando sin tomar en cuenta ese sentir. Y entonces, ¿para qué uno hace eso? Para que te validen, para que te valoren, para que te miren, para que te aprecien, eh, traicionándose a uno mismo, traicionando lo que tú sientes realmente. Entonces, a raíz de ese momento, yo dije, yo no quiero separarme más de mí, yo no quiero traicionarme más, yo no quiero romper conmigo, no quiero, yo quiero ser más amorosa conmigo. Y comencé a hacer desde el mes pasado un ejercicio diario de observarme, pero ese observarme no es mi actuación, es mi sentir. Y en cada situación que se me presente en el afuera, yo ir adentro y en silencio saber qué siento y actuar desde ese sentir. Eh, entonces yo creo que para que uno decida hacer eso, tiene que estar pasando por una situación que de repente que te llame a hacer eso. O las personas que nos escuchen hoy digan, es verdad, yo no me escucho. Y ese día que comencé que me pasó eso, yo me di cuenta las muchas veces en mi vida que yo no me escuché. En el pasado muy pasado, en el pasado reciente y en la actualidad. Las muchas veces que yo dejé de escucharme, que yo dejé de atenderme, de verdad complacerme, ¿sí? Entonces, desde ese día yo comencé a eso, a hacer ese ejercicio de escucharme, de sentir verdaderamente lo que siento, de ir adentro y de indagar en ese interior cómo estoy. Eh, es Qué guapa entonces, te dicen por ahí, preciosa. muchas gracias, me dio risa. Me sacó de la seriedad en la que estaba, que es muy, muy agradable. Gracias, Fran. Entonces, yo creo que es un momento así el que te hace ir adentro, a revisarte. Entonces, cuando tú te traicionas, cuando tú no haces lo que verdaderamente tú sientes, lo que verdaderamente tú quieres, es cuando estamos en incoherencia. ¿Incoherencia con qué? Porque no, lo más sencillo, digo sí cuando quiero decir no. Ahí estoy en incoherencia. Voy a un sitio cuando no quiero ir. Ahí estoy en incoherencia. Pero la incoherencia más digamos, trascendental es esa, el ir adentro y revisar cómo estás, cómo te sientes. eh, Estoy haciendo eso que me hace bien a mí. Y, y a uno lo pueden juzgar un poco de egoísmo, pero yo leí, yo leí y se lo escuché también a Enrique, que hay que desarrollar un poquito el egoísmo, un egoísmo que es sano, que es mirarnos a nosotros, ponernos a nosotras en primer lugar, sin dañar a los demás, pero ponernos en primer lugar a nosotros, revisarnos. Entonces, mira, vea, yo considero que lo que te sucede en el exterior, obviamente te está hablando de ti en tu interior.
Entonces, lo que te sucede en el exterior, tú vas adentro, revisas cómo estás adentro, reconoces la emoción que sientes, no la rechazas porque ninguna emoción es mala, sino reconozco la emoción que siento, que si es tristeza, que si es dolor, alegría, si es rabia, si es asco, reconozco la emoción que tengo y, y, y reviso por qué esa emoción está ahí o para qué esa emoción está ahí. Entonces, desde ese momento, tú puedes hacer cambios afuera, pero si tú no vas adentro y tú no te revisas, no haces cambios afuera acertados y cambios que te lleven a esa coherencia de la que hablo. Fíjate, Emi, has dicho algo súper importante, me quedo con dos palabras, traicionarse a uno mismo y el egoísmo. Entonces, yo quiero recapitular todo esto y decir, partiendo de la base desde que nos educan a ser egoístas, pero con nosotros mismos, Sí, porque desde que somos pequeños y los que somos padres lo sabemos, cuando nuestros hijos hacen algo, los condicionamos siempre a agradar a otra persona, a hacer sentir bien a otra persona, a que su vida se mueva en función de la mamá, del papá, de que se sientan bien, de que se sientan contentos y al final ahí ya les estamos enseñando a traicionarse a ellos mismos a costa de que mamá, papá, el tío, la abuela o quien sea se sientan contentos. sí, Entonces, sí, eso es algo súper importante porque muchas veces a día de hoy en nuestra vida aparece una sensación de enfado fuerte o de ira o un automatismo de estos que viene, que es una sensación interna, que es un sentimiento fuerte y que no sabes ni siquiera por qué es. Y viene ujú, de ahí, de una sí, traición hacia uno sí, mismo. sí, Viene sí, de un acto, de algo que has hecho, de algo que has pensado, de algo que has sentido que no querías hacer y lo has acabado haciendo. sí, Entonces, llegar al punto en que tú seas sincero contigo mismo y te estés dando cuenta de que te estás traicionando a ti por intentar agradar a otras personas, por intentar encajar, por intentar conseguir reconocimiento, por intentar pertenecer para no sentirte solo, ¿vale? Es ahí el se vuelve a primer quedar. paso. Ay, sí, se ha vuelto a quedar pausado. ¿Me escuchas? ¿Emi o no me escuchas? Ahora parece que ha vuelto. Sí, eso es. Eh, lo que te decía, entonces, hasta que tú no seas consciente de que te estás traicionando y que te estás tapando esa parte de ti que tiene una necesidad a costa de las necesidades de otras personas o a costa de una necesidad que no necesitas pero que crees necesitar, porque hay un miedo escondido detrás, no sé si se me entiende, Sí, no vas a cambiar, no vas a revisarte, no vas a ir adentro, no vas a entender, ¿no? Entonces yo creo que aquí es importante para nosotras mismas y para todo el mundo que se replanteen qué es para ellos el egoísmo, que se lo pongan delante. ¿Qué es el egoísmo para mí? ¿Qué es una persona egoísta? Cuando yo juzgo a alguien como egoísta, porque ahí se van a dar cuenta de que esa definición, de que ese concepto de egoísmo es el que ellos aplican también para su vida con la realidad externa. sí, En mi caso, a mí me costó mucho darme cuenta de que yo pedía también a los demás, de que yo daba, pero porque luego esperaba que los demás también hicieran algo por mí, me claro. dieran a mí. Entonces, eso es, ahí estaba en incoherencia y siempre sufría porque yo daba y no recibía, quería y no tenía, quería y no tenía. Y a un tiempo después de observar eso me di cuenta desde dónde yo hago las cosas, porque a día de hoy puede parecer que, vale, ya he aprendido esa parte, pero me doy cuenta que en otras muchas acciones de mi vida
que yo creo que estoy haciendo algo sin ninguna doble intención, sin esperar conseguir nada y ¡pum! Realizo la acción, realizo el comportamiento con la otra persona, en el trabajo, con mi pareja, con quien sea, y de repente empiezo a sentir una sensación interna de agobio, de frustración, de enfado, y ahí es cuando me paro y digo, vale, ¿para qué he hecho esto? ¿Para qué lo estoy haciendo? ¿Qué Sí, quiero conseguir? sí. Y tampoco quiere decir con eso, vea, porque yo también me he descubierto en acciones así, en el trabajo, en la casa, en la cotidianidad. Yo me he descubierto haciendo acciones que tienen por detrás esa espera de algo que te den a cambio, que sea recíproco. Eh, pero no quiere decir con eso que nosotras no hagamos nada por las demás personas, esperando o no esperando a cambio, ¿sabes? Tampoco es que nos vamos a convertir en esa, no, no, yo no voy a hacer nada por nadie porque no, porque, ¿sabes? No, tampoco, porque es que eso, eso me da risa, porque tú sabes que cuando yo empecé a, sí, cuando yo empecé a darme cuenta de eso, de, de que yo estaba solo complaciendo, complaciendo, complaciendo a los demás, porque así nos criaron, así nos enseñaron a que atender a los demás era lo más importante. A mí nunca me dijeron atiéndete a ti misma. Nunca. Entonces, atender a los demás, al que llega a tu casa, a los invitados, a, a todo, ¿no? Fíjate que cuando uno hace una reunión en la casa, uno trabaja demasiado y a la hora de la verdad tú dices, pero ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Estoy celebrando realmente algo o estoy atendiendo a los demás y para qué lo estoy haciendo? Este, pero cuando yo empecé a darme cuenta de eso, hace muchos años atrás, que yo, que yo me di cuenta que yo daba y daba y daba y daba, y cuando me detuve, ¿para qué hago esto? Y me empecé a dar cuenta que era buscando aprobación, buscando validación, buscando el que dijeran, ay, no, ella es buenísima, ella es súper nice, ella es, bueno, esa mujer es súper, La ¿sabes? anfitriona top. Sí, desprendida, esa. Entonces, cuando me empecé a dar cuenta de eso, yo dije, no, esto, tengo que poner un freno a esto. Entonces me fui al otro extremo, a la otra polaridad. Sí. Entonces, y no me da, ¿cómo te digo? No me da vergüenza decirlo porque es que son procesos que uno va pasando y va aprendiendo de ellos. Y como dije al principio, no es que uno tenga ya eso dominado, porque siempre por ahí se te cuela algo que todavía, ¿sabes? Pero ya no está, ya no estoy en ninguno de los dos extremos. Ya siento que hay un poco de equilibrio. Sin embargo, yo me he descubierto, a raíz de todo esto que me ha ido pasando, yo me he descubierto haciendo cosas que yo digo, ¿para qué estoy haciendo esto? O sea, ¿para qué? Y realmente me va a aportar a mí algo nutritivo, algo que de verdad de alguna manera me va a dar algo a mí positivo, o estoy haciéndolo solo para que el entorno me vea, me valide y diga, oye, qué chévere, qué buena es y tal. Todavía me descubro en eso, pero ya, primero me doy cuenta más rápido. Segundo, también me permito, ¿sabes? Porque tampoco es que vas a dejar de hacer cosas. También me permito, bueno, sí, lo voy a hacer y de repente en un momento sí espero algo a cambio y cuando me doy cuenta que lo hice para eso, se deshace esa espera, que creo que te lo dije en una nota de voz. Es decir, La expectativa, que hablamos sí, sobre la expectativa. sí, porque a veces hacemos cosas con una expectativa de que suceda algo después de esa acción. Entonces, cuando eso me pasó, que te lo comenté, eso me pasó hace días, cuando me di cuenta que yo estaba esperando algo a cambio, deshice esa expectativa y pasó. Y pasó y me sentí bien y al otro día yo recibí respuesta de de la expectativa que había tenido, de lo que estaba esperando. Yo recibí respuesta, pero ya esa respuesta para mí no fue, no, no me hizo sentir ni lo bien ni lo mal que yo pudiera haber pensado.
Entonces, es también que entender que si vamos de un extremo a otro, estamos dentro de lo normal, pero si nos damos cuenta, siempre el mejor camino va a ser el camino del medio, el del equilibrio, el del balance. Yo no sé si a ti eso te ha pasado, pero a mí sí. Yo me acuerdo que yo pasé de un extremo a otro y dije, no, no, ahora es para nadie, o sea, no, no. Entonces, Eso es. sí, 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 yo me veo totalmente identificada, sobre todo en el ámbito de yo como madre, ¿no? Cuando eres madre te conviertes, o sea, te anulas y te conviertes en un volcarte en la atención, los necesidades de tus hijos, de tu familia, de tu sí, casa. Y eso está, por un tiempo está bien, porque es así, es un sí, instinto que sale dentro de la mujer, ¿no? Pero llega un momento en que tú sientes que te falta algo, te vas quedando cada vez más como vacía, con una sensación de vacío, de frustración, de tristeza interna, ¿no? Y yo creo que cualquiera que nos escuche que sea madre sabrá que esto es así, que sí, lo hemos sentido yo creo que todas. Entonces, a mí justo esa etapa me coincidió, pues bueno, cuando ya mi hijo era un poquito más mayor, pues ya tenía a lo mejor 4 años y justo fue cuando yo empecé con todo mi apertura a ver la vida de otra forma, empecé con el diplomado en bioneuroemoción, entonces imagínate, me veo súper identificada porque yo pasé de ser la madre que hace todo, que se encarga de todo y que organiza todo, empezó a decir, no, esto lo suelto, no, esto lo suelto, esto lo dejo, esto, y me fui al otro polo opuesto, sí, con la consiguiente culpa, porque estaba exacto, haciendo algo y claro, estaba dejando de lado algo que para mí era muy importante. sí, Fíjate que además, como tú has dicho antes, ¿no? Con el tema, el ejemplo que has dado del anfitrión, mi ejemplo personal y de vida es que tengo el recuerdo de mi abuela, de ir a comer los domingos a casa de mi abuela, y mi abuela no se sentaba a comer. Ella ponía la mesa para todos, hacía la comida, ponía los platos y la mujer se quedaba de pie. No, yo ya comeré después, yo ya comeré después. Entonces, yo como niña ahí también he visto un ejemplo que a lo mejor en su día no era capaz de reconocerlo como tal, pero claro, luego después te das cuenta que eso también te está marcando en por la supuesto, figura y la creencia que tú tienes como madre, ¿no? La madre por es la supuesto. última, la madre... Entonces, claro, yo me he visto súper identificada y sí que es verdad que es normal pasar por las dos polaridades, por la de volcarme en exceso hacia los demás y volverme egoísta y mirar solo por mí misma, pero que de las dos te llevas una enseñanza importante. La primera, que tienes que atenderte a ti, y la segunda, que tienes que saber mantener un equilibrio porque si no hay una culpa interna que no te deja vivir. Mm, Entonces es cuando puedes ver esa culpa, observarla, quitarla del medio, cambiar la concepción que tienes de lo que es atenderse a uno mismo y ponerse en primer lugar, cuando ya puedes ir a ese punto intermedio en el que incluso a veces harás cosas que no quieras, pero no te supondrá carga, ¿no? Como tú has dicho en tu exacto. ejemplo, en el que yo me he dado cuenta de que he estado en una espera queriendo obtener algo de una circunstancia y cuando ya lo observo, vuelvo a mi centro y ya la respuesta ya me es indiferente. Ya es indiferente, sí. Eso para mí fue revelador hace unos días atrás porque justamente estoy trabajando en eso, es decir, estoy cada cierto tiempo en el día observándome cómo me siento. Y fíjate, algo que, o sea, yo creo que es muy importante que nosotros dejemos como que lo más claro que se pueda, cómo ir a ese espacio interno a revisarnos, o cómo irnos, o qué es lo que uno siente para ir a ese espacio interno. Este, y yo creo que es que siento una incomodidad en mi entorno, es decir, siento que lo que está sucediendo en mi entorno no me está haciendo bien. Entonces, no, estoy como con una incomodidad y es decidir detenerse, quedarse en silencio y observarse
lo más honestamente posible, porque no pasa nada con lo que uno sienta. Es aceptar y aceptar ese sentir que tienes, ¿sabes? Y no pasa nada porque a veces vamos a ir a ver, a sentir cosas que no queremos reconocer, pero que esa es parte de mí también, que diríamos que es como la sombra. Entonces, el detenerme todos estos días y observarme ha sido maravilloso, vea, porque me lleva a mirarme a mí con compasión y con misericordia de qué es lo que estoy sintiendo. Y hubo un día que yo, creo que fue el mismo día de lo que te conté de lo que yo esperaba, yo sentí dolor de cabeza ese día. Y yo sé, que ese dolor de cabeza provenía de ahí, de lo que yo esperaba, de la expectativa que yo tenía al haber hecho esa acción. Que al principio la hice como impulsivamente, la acción. Fue un impulso y bueno, lo hice. Está bien, yo no me he cuestionado eso ni me he culpado por eso. Y tampoco me he culpado porque tenía una expectativa de. Ese día yo sentí dolor de cabeza, que fue ahí cuando yo empecé a ir adentro. Yo, ¿para qué tengo este dolor de cabeza? Qué me está diciendo? Pero te menciono lo del dolor de cabeza, porque cuando nos enfermamos, y tú que vas a hablar de la enfermedad en estos días próximos, creo que lo debes tener bastante más claro. Cuando nos enfermamos, nosotros, cuando nos enfermamos y de verdad nos sentimos muy mal, de verdad tú tienes mucho malestar en el cuerpo. ¿Qué hace uno? Uno se recoge, se mete en la cama quizás, se arropa, se cuida, ¿sabes? Está con uno mismo y se consiente. Ay, me voy a tomar un tecito, se atiende. Entonces la enfermedad es tan importante en ese sentido que te lleva a ti a de verdad ver qué es lo que sientes. O sea, ¿qué siento? Siento un dolor, siento, no sé, X cosa que tenga. La enfermedad es una de las muestras de que te lleva a indagar qué sientes. Ese dolor de cabeza que yo sentí, yo dije, ¿por qué? ¿Para qué es este dolor de cabeza? Y ahí me detuve y me fui adentro. Y ahí detecté que era esa expectativa que yo puse en la acción que había hecho. Entonces, el sentirse uno descompuesto físicamente te lleva a cuidarte, a atenderte. Pero ese mismo sentir de cuidarte y de atenderte debe permanecer aunque estemos sanos, de observarnos, de cuidarnos, de, de consentirnos y de hacer y de escucharnos para hacer eso que queremos realmente y entrar en coherencia. Ahí viene la salud también. Cuando Eso es. entramos en esa coherencia, estamos en salud, ¿sí? Aunque sean cosas mínimas, como te dije ahora, decir sí cuando quiero decir sí, decir no cuando quiero decir no quiero ir, decir amorosamente lo que de verdad queremos. Em, Creo que eso de mirarse, yo lo he observado cuando uno tiene un malestar de gripe. Tú decides consolarte, cuidarte, hacerte una sopita, ¿sabes? Entonces mantener eso también cuando estemos sanas, mantener ese cuidado que necesitamos, esa atención que necesitamos para nosotras mismas. Es clave, Emi, fíjate, yo creo que acabas de dar el mejor tip. Ya podíamos terminar la charla, porque has dado el mejor y el único tip realmente que te lleva a vivir en coherencia, que es entender que si no te atiendes tú a ti mismo o a ti misma, si no te cuidas tú a ti mismo o a ti misma, si no te pones tú en primer lugar, nada de lo que puedas ofrecer afuera va a ser coherente y además Nada. estás desatendiendo a lo más importante que tienes en tu vida, que eres tú mismo. Sí, sí, Porque si que es nuestra vida misma, porque nosotras somos, yo lo he dicho muchas veces y quizás lo digo porque yo misma lo olvido.
pero es que nosotras somos las personas más importantes de nuestra vida, porque si yo me muero ahora o mañana o pasado mañana, la vida para mí se terminó. Entonces, ¿quién es la persona más importante de mi vida? Yo. Porque si yo me muero, nadie se va a morir conmigo. Todo el mundo va a continuar viviendo y haciendo su vida, que es lo que corresponde hacer. Sí, entonces nosotras somos las personas más importantes de la vida. Pero yo anoté unas cositas aquí que para que no se me olvidara y para que no se me olvidara mencionarlo. Y una de las cosas era eso, la enfermedad. Porque cuando ese dolor de cabeza a mí me metió en la cama y me puse a indagar, a mí fue eso revelador. Y la otra cosa es que ese dolor de cabeza o cualquier otro malestar, aunque sea mínimo, te indica que te separaste de ti, que te estás traicionando o sí, que te separaste o te estás traicionando. Entonces, ese dolor, si tú no lo atiendes, eso se puede convertir en sufrimiento, ¿sí? Se puede convertir en sufrimiento y en enfermedad si no nos atendemos a ese sentir interno. Em, Y el sufrimiento, eso lo anoté aquí. ¿Qué es el sufrimiento? Porque el dolor, entiendes lo que es el dolor. O sea, si a mí se me muere una persona querida o si rompo con una amistad querida, siento dolor y me siento descompuesta y, ¿sabes? Pero cuando eso pasa a ser sufrimiento, yo lo que creo que sentimos es un gran vacío interno. Es un gran vacío interno que eso no lo llena nada externo, ninguna otra persona. Y ahí volvemos a lo que hemos hablado de la validación, de la valoración que nos tenemos que tener, ¿no? Entonces, ese vacío interno, vea, que yo he sentido, eh, nada externo lo ha llenado, nada. Mira, nada en lo absoluto. ¿Qué me ha hecho sentir a mí mejor después de sentir ese dolor o ese sufrimiento o ese vacío interno? Es atenderme a mí, es mirarme a mí. Eso es lo que me ha hecho sentir mejor. Y decidir mirarme con compasión y decir, eso es lo que yo quiero, eso es lo que voy a hacer. Y lógicamente que vamos a hacer cosas por nosotras que no van a dañar a nadie más. Pero, pero si las demás personas se sienten ofendidas o algo, bueno, será problema de ellos. Pero nuestro problema es atendernos a nosotros y ahí es el desarrollo del egoísmo sano. Es, es que ese sufrimiento o ese vacío que sentimos los llenamos nosotras mismas. Y es empezar por consolar a ese, bueno, ahí yo creo que podríamos decir que es consolar a esa niñita interna que está triste dentro de nosotras. Yo creo que ahí, que es una de las claves que yo he tenido, este, es escuchar a esa niñita, escucharme a mí, protegerme, eh, acompañarme, abrazarme internamente, que es lo que estado haciendo todos estos días. Y con esos ejercicios, vea, hay dos cosas que noté muy importantes, que es que me traen al aquí y a la hora, porque yo no puedo revisarme qué sentí ayer sí, pero cuando me estoy revisando qué siento en este momento, me trae al aquí y a la hora. Y en el aquí y en el ahora es que yo puedo hacer cambios, más nada. No los puedo hacer en otro momento. Lo tengo que hacer en el aquí y en el ahora. Este, me, Revisarme me hace pensar en que me mantiene en el presente, que es muy importante. eh, en que en ese momento que yo me estoy revisando, que estoy conmigo misma, no hay futuro ni pasado. Estoy ahí. Y eso me ha hecho sentir maravillosamente bien. Yo lo quería decir porque para que nos animemos a seguir haciéndolo, a seguir escuchándonos.
Y bueno, eso. Qué bueno, me encanta escucharte hablar, cómo lo transmites, porque suena tan bonito que llega dentro. Y al final, algo que llega dentro, sabes que es así, que es certero, que es verdad. Se Sí, siente, ¿no? sí, porque eso lo empato con lo que hice, lo dije al principio, son nuestras experiencias. Y cuando uno habla de la experiencia, de tu verdadero sentir, que es lo que yo sentí cuando vi tu video que tienes en YouTube, hermoso video, o sea, de verdad, yo primero que me sentí muy identificada contigo, con todo lo que decías. Y segundo, que sentí lo que tú transmitías. Porque tú estás hablando desde tu experiencia y eso es lo que lo hace más genuino y lo que lo hace genuino y lo que hace que se transmita el sentir, la información desde tu sentir, desde tu experiencia. Entonces, qué hermoso, dice Mariela. Este, creo que lo que más me gusta a mí de los encuentros, de nuestros encuentros, es que hablamos de nuestras experiencias, sin imponer nada, sino nuestras experiencias, lo que sentimos y ya, ser compasivo con una misma. O sea, y eso lo tenemos que aprender, porque eso no nos lo han enseñado. Eso. Y por ejemplo, tú, vea que estás creando niños que eso se aprende con el ejemplo. Eso no se aprende de otra forma. Eso se aprende con el ejemplo. Bueno, tú que estás creando niños y yo también que vivo con mi hija, todavía con mi ejemplo, todavía sí, puedo influir en su vida, aunque ya es una mujer grande. Puedo influir en su vida, todavía con mi ejemplo. Pero tú que estás en ese proceso, ¿dónde puedo ¿Dónde ver tu puedo video? ver tu vídeo? Pues Ahora te mira, lo... si no te lo pasa Emil, tengo arriba en el perfil, tengo el enlace del canal Ah, de YouTube. Y allí además estoy perfecto. dejando los encuentros grabados porque a veces es más fácil meterte en YouTube y directamente pinchar y verlos sin estar dándole al botón. Entonces está todo en la información del perfil y si no se los pides a Emi que ella los tiene todos. Sí, sí, pero ese video en particular, ¿cómo se llama, Bea? Para que Titi lo busque. Ay, pues es que ahora ni quedado en Bueno, blanco. pero yo se lo voy a compartir para que veas específicamente ese, pero ahí están todos los encuentros y tienes otras cositas. No, Este, es el único que hay además. Están los ah, encuentros y el único ok. vídeo que hay. Entonces, perfecto, va a ser fácil encontrar. A mí me encantó, o sea, me emocioné, yo te lo dije y todo. Eh, ya esto, ya. Fíjate, yo había hecho también unas anotaciones que además son un poco las que puse en el post de la Ujú, incoherencia el otro ujú. día. Y las anotaciones que había hecho, bueno, además compartimos también 5 pasos para la coherencia emocional, que yo creo que ya los hemos tocado todos, porque Sí. tú los has tocado todos conforme ibas hablando. Y hay una frase que a mí me gusta y es que los demás están bien, pero cuando empiezas por uno mismo, ¿no? Cuando empiezo Sí. por uno mismo, los demás están bien. Son como tips o claves donde descubrimos nuestra incoherencia, ¿no? Que es decir sí y pensar no, Ujú, sentir que no y aun y todo hacerlo, ujú, ir a sitios donde no queremos ir por quedar bien, porque dirán, porque nos juzguen, ¿no? Ese juicio que al final es como un rechazo de los demás hacia nosotros, que es algo tan importante y que tanto nos supone, ¿no? En esfuerzo como limitación para empezar a hacer y a ser lo que queremos ser nosotros como personas y dar los pasos sin tener que esperar que los demás los aprueben, ¿no? ujú, Sentir malestar o dolor físico, que al final es como Emi lo ha dicho, un dolor físico o una enfermedad siempre va de la mano con una incoherencia interna, va de la mano con una emoción, con un estrés que no se ha sabido gestionar, que no se ha sabido expresar y eso al final es una incoherencia interna. Y al sí. final la enfermedad aparece como solución para que tú la puedas atender. O sea, incluso el cuerpo es así de sabio que hasta el último momento nos está llamando a atender lo que no somos capaces de ver, lo que no queremos ver o lo que tapamos debajo de la alfombra porque nos da miedo.
negar lo O- que vives y no mm, aceptar la dificultad de lo que estás viviendo. Y ahí es ese ejemplo que has dado tú, ¿no? Y esa humildad para con uno mismo, de decir, oye, que al final reconócelo ante ti mismo, ya ni siquiera ante nadie más, pero no, reconócelo ante ti mismo, reconoce que te da miedo, reconoce lo que estás viviendo, reconoce lo que estás sintiendo, que tan importante es. A veces simplemente con reconocerlo ante uno mismo, ya la visión cambia completamente. Cumplir con los demás primero, mm, cumplir con sus necesidades, olvidándote de las tuyas, mm, dejando las tuyas en último lugar. Y ese miedo que hablábamos juntas, ¿no? A no llegar o a que las expectativas que has puesto en algo, en alguien, no se cumplan, ¿no? Que a veces sí, detrás de esa expectativa está disfrazado, vamos, un arsenal de títeres que aparecen todos ahí en el espectáculo y dices, madre mía, ujú. sé consciente y siéntete mejor. Y el primer paso es uno mismo. Sí, y ahí lo que dices tú de reconocer lo que siento y primero lo que pienso y lo que siento. Bueno, el pensamiento, el sentir va precedido de un pensamiento. A veces yo digo, ay, ¿por qué me siento así? Porque tengo alguna angustia o algo, y inmediatamente voy e indago en mi pensamiento. ¿Cuál es el pensamiento que me hizo sentir eso? Pero eso no era lo que te iba a decir. Y tú sabes. Lo que te iba a decir, vea, es que cuando vamos a buscar adentro qué es lo que sentimos, lo que tú dijiste es muy importante. Es reconocer eso que sentimos para nosotras mismas. Yo cuando he hecho acompañamientos o cuando alguna amiga o alguna persona me dice esto, me dice algo, yo le digo, mira, yo te voy a decir algo, te voy a hacer unas preguntas que te las respondes tú misma. No es necesario que me lo digas, pero respóndela tú misma sinceramente, honestamente, o sea, de verdad, honestamente contigo misma. Entonces, yo invito a la persona a que se haga las preguntas y se responda y las reconozca y se sincere con ella misma, que nos sinceremos con nosotras mismas. Eso es el primer paso. Cuando nosotros lo hablamos con una persona de confianza, con un amigo, con un terapeuta, con una persona que te pueda ayudar, es el siguiente paso que es maravilloso. Pero el primero es eso, es reconocer y decir, bueno, si soy así o si tengo esto o si siento esto, es reconocer uno mismo y decir, bueno, ¿ahora qué voy a hacer yo con esto? ¿Qué es lo que voy a hacer con esto que siento? Entonces, ese paso es demasiado importante. El siguiente paso sería, bueno, buscar una persona que me haga mirar esto desde otro punto de vista y me ayude a gestionar lo que siento. Pero otra cosa que a mí me ha servido mucho, vea, es escribir. Claro, como a mí me gusta escribir, es una manera de yo hacer como un tipo de terapia y es escribir. Entonces yo también invito a eso, yo te invito a reconocer eso que sientes, a observarte, a ser sincera contigo mismo, a buscar ayuda o por lo mínimo a escribirlo, porque cuando uno lo escribe, hay una conexión entre el cerebro y tu mano. Cuando escribes, haz algo terapéutico y cuando lees lo que escribes, porque que ahí saque todo lo que puedas sentir con las palabras que fuesen, que sean, no importa. Eso es un despertar maravilloso. Te despierta a algo diferente, que es como ir a un terapeuta. Para mí, yo creo que eso, a un terapeuta o a un acompañante de envío de neuroemoción o a un amigo o a alguien que te pueda ayudar en ese sentido. Creo que es muy Te importante. disocia, cuando tú escribes y luego lo lees, te disocia completamente, con lo cual pierde toda la carga. Fíjate, a Sí. mí me encanta que digas esto, Emi, porque me parece un recurso buenísimo. Y fíjate
como yo, mi hija tiene 11 años y cómo ya escribe, pero no de ahora, desde pequeña, a lo mejor de pequeña no era capaz de escribir, pero hacía dibujos. Y esos Claro, dibujos ya expresaban una parte de lo que ella estaba sintiendo, ¿no? por Y supuesto. ahora ver cómo escribe y aunque sean cosas triviales, pero que ya conectan con esa sensación interna, ¿no? Que ya conectan con una parte de ella y es algo buenísimo. Y de hecho Sí, lo recomiendan, que cuando tú explayas y sueltas toda la basura que tienes aquí dentro, todo lo que está conectado con el sentimiento, con la emoción, con el estado anímico, te liberas. Entonces me sí, parece importantísimo eso que dices. sí, y eso que dices de tu hija me encanta y además me hace, a mí esas cosas me hacen pensar que vamos a tener una sociedad mejor en el futuro, porque son niños muy despiertos. Y me hace a recordar que una de mis hijas, ella dibuja. Bueno, yo creo que tú la sigues en las redes. Sí, di su Instagram para que pasen a verlo porque tiene unas cosas increíbles, Ah, sí. increíbles, me encanta. Lo voy a escribir. Entonces yo el otro día le dije, mira, Meli, le dije, ella se llama Melissa. Ya va. Entonces le digo, aquí está. Le digo, Meli, escribe, hija, porque ella también escribe y escribe muy bien. Escribe y porque eso es terapéutico y tal, y le digo, ¿no? Entonces me dice, ay, ya va. Ay, me dice, no, yo dibujo. Y en el dibujo, expreso mi sentir. Y claro, es una manera de también de expresarte. Pues el dibujante, el pintor se expresa a través de su pintura, el músico a través de su música y, y quizás sea terapéutico para ellos también, ¿no? Entonces, pero encontrar esa manera que yo creo o sea, para mí la escritura es de verdad terapéutico, pero ya es dicho por los terapeutas y psicólogos y psiquiatras que es terapéutico escribir, porque tú sacas tu sentir. Tú sacas ahí todo lo que sientes. Y dibujar lo que hace tu hija me parece precioso, precioso. De hecho, hay algunos terapeutas infantiles que ponen a los niños es a dibujar, porque como no saben expresarse muy bien, expresar sus emociones, que esa es otra cosa que también se enseña con el ejemplo, que es que los niños puedan expresar sus emociones, puedan primero decir, siento rabia. Ah, bueno, es rabia lo que sientes, está bien validada porque no es una emoción negativa, es una emoción y entonces vamos a buscar la manera de gestionarla de la mejor manera. Pero que ellos sepan expresar eso se aprende también con el ejemplo. Y ay, pero se me fue la idea de lo que, de eso. Es que No hablo pasa tanto, nada, es es que hablo normal. tanto. Al final hablamos tanto. Fíjate, a mí me está viniendo ahora también un ejemplo a la mente que es una tontería, ¿no? Pero yo en estos días no sé por qué me ha dado por leer la Biblia, nunca la había leído. Pero he dicho, oye, la tenía de hace miles de años que me la regaló un cura de, bueno, pues yo soy de un pueblo muy pequeño y el pueblo al final, el cura era como el padre y nos regalaba para los cumpleaños y era una relación como muy bonita, ¿no? Y el otro día por casualidad la vi y dije, ah, pues voy a leerla. Entonces, es el Nuevo Testamento y vas leyendo pues un poco lo que va contando sobre lo que fue la vida de Jesús, ¿no? Y te das cuenta cómo al final él era una persona súper coherente. Es decir, que si le tenía que decir, eres un perro judío y decirle a la cara lo que pensaba de ellos, se lo decía. O sea, no se lo callaba para él, no se lo quedaba para adentro. Y además, él no se sentía mal con lo que estaba diciendo. Él estaba poniendo los límites y estaba diciendo lo que él pensaba que eran esas personas, ¿no? Y esa coherencia, al final, a mí me ha hecho pensar y decir, vale, pero es que él ya me está dando el ejemplo que muchas veces nosotros, por no generar discordia, por no decir algo que a la otra persona le pueda herir o se pueda enfadar, Sí, nos guardamos todo eso dentro.
y no lo decimos. Y no se trata ni de estar siempre tirando por la boca todo lo que pensamos, ¿vale? Pero tampoco de guardártelo todo, de No, saber en qué momento lo que te estás callando te va a hacer daño a ti. Y en saber en qué momento puedes expresarlo como una señal de amor propio y de límites hacia tu persona, ¿no? Para que no vuelva a pasarte lo mismo. sí, sí, me encanta eso que dices porque a mí me encanta Jesús de Nazaret, y me gusta, pero sí, un hombre muy coherente. Y mientras hablaba de eso, vea, recordé una frase que es creo que es de la Biblia o es de él, de Jesús, que la verdad te hará libre, ¿sabes? La verdad te hará libre. Esa es una frase demasiado hermosa. Es decir, ¿sabes? Es decir tu verdad la que te hará libre. Decir tu verdad honestamente, sinceramente al otro. Y se trata de eso, de revisar qué hay dentro de mí y de poder expresarlo. Este, y yo siempre digo amorosamente, porque hay cosas que no son tan fáciles de decir, pero si tú amorosamente lo dices, pues el mensaje va a llegar. Ya recordé lo que te iba a decir, que lo de que estamos hablando hoy de revisarnos qué sentimos, revisar cómo estamos actuando desde ese sentir o estamos actuando en incoherencia, me lleva a que esto lo tenemos que enlazar con la conversación de la semana pasada, que es con el perdón. Entonces, porque a muchas veces, es decir, muchas veces no vamos a sentir cosas tan difíciles, pero cuando sentimos cosas que son complejas para nosotros, entra la acción del perdonarnos, de el revisar y decir, oye, me siento culpable o me siento lo que sea que sientas. Y muchas veces la mejor acción es perdonarnos, hacer un ejercicio de perdón para con nosotras. Eh, Creo que sería muy importante eso, porque es con nosotras mismas todo, ¿no? La conversación pasada y la de hoy también es con nosotras mismas. El compromiso, la acción y la revisión es para nosotras mismas, ¿sí? Para hacer ese trabajo de revisarnos y corregir y mejorar, hacer Eso nuestro es. trabajo personal. Eh, yo en todos estos días que he estado como pensando en lo que íbamos a hablar y todo, pensaba en que muchas veces nos pasa algo y reaccionamos. Y después es que ponemos la pausa y vamos adentro y revisamos. Y eso no está mal, eso es humano, eso es egoico humano normal. Pero cada día que uno empieza a hacer el ejercicio de revisarse, de qué siento yo ante esto que estoy viviendo, ante esto que estoy viendo, cada día eso se acorta más, ese espacio entre lo que percibes y cómo reaccionas se hace más pequeño. Entonces ya no reaccionas tan abruptamente, sino que dice, aquí me voy a detener y voy a observarme, ¿sí? Qué bueno. Sí, Qué porque bueno, porque eso que dices es buenísimo, ¿eh? Fíjate, porque habrá personas que, bueno, y de hecho muchas veces hemos oído todos a alguien que ha tenido una disputa y que dice, le tenía que haber dicho esto, le tenía que haber dicho esto, y es esa reacción a tiempo después, con lo cual eso nos da el ejemplo para nosotros mismos. No pasa nada si en el momento reaccionas de una forma compulsiva, automática, porque somos humanos y sí, a veces las emociones van por delante nuestra. De hecho, sí, las emociones son esas señales que hace que nos llame la atención algo para que nos podamos parar a verlo y atenderlo. Entonces, eso que tú estás diciendo ahora, que conforme tú adquieres el compromiso contigo mismo y la voluntad de querer atenderte, revisarte y ser mejor persona para ti, o sea, ser mejor
mejorarte a ti mismo, que ese tiempo se acorta. Sí, Eso, eso es maravilloso, ¿no? Porque al final del todo, eso te da como un impulso para y la certeza de que eso está ahí, de que te está esperando, de que llegará un momento en el que sí, tú puedas controlar lo que sí, sientes. la reactividad. No, no, quizás lo que sientes lo vas a sentir y lo vas a saber gestionar, pero la reactividad del momento, del Eso es. instante, esa, una frase muy famosa de eso, que entre la acción y la reacción hay un espacio en el que tú te puedes detener y respirar, para que la reacción no sea esa reacción sin pensar, ¿sabes? Esa bueno, que debe ser del ego, porque el ego siempre quiere tener conflicto y toda la cosa. Pero en ese espacio, en, e- en ese espacio entre la acción y la reacción, en ese espacio en el que tú puedas respirar y decir, no, ya, voy a calmarme antes de reaccionar. Y entonces más bien hacer una acción después que no sea, que no sea sacar cualquier cosa que después te arrepientas o que te va a hacer sentir mal, porque al final de cuentas de eso se trata, que te va a hacer sentir mal. Y también leí respecto de eso, vea, la amígdala que se encuentra en el cerebro, que es la encargada de eso, se inflama y te hace reaccionar de una manera incontrolada. Para que esa amígdala se desinflame, tardas 10 segundos. Y esos 10 segundos es que tú puedes respirar, eh, respirar y entonces la reacción ya no es, ya no es tan, ya no es una reacción agresiva ni impulsiva. No, ¿sabes? Estás reaccionando, Estoy estás reaccionando, reaccionando, yo, mi amígdala. estás reaccionando a algo, está bien. Sí. De hecho, fíjate, el mindfulness, yo soy ignorante de esto, ¿eh? Ujú. Pero por lo poquito que he leído, el mindfulness pone el foco de atención también en ese espacio, ¿no? En ese Sí, espacio en que todo se para que tú puedas empezar a observar, gestionar, calmar, bajar, sí, ese espacio de sí. reposo, ¿no? Sí, yo no sé mucho de mindfulness, pero es también, es como una rama de la meditación, que es lo mismo, porque la meditación es lo mismo y de eso yo sí intento practicarlo. Es eso, es calmar esos impulsos reactivos de la mente y cada vez esas reacciones van a ser más controladas, digamos. Entonces todo de lo que hemos hablado, todo es un proceso, todo es, todo es ocuparnos de nosotros, todo es respirar y detenernos y, y tomar la decisión de hacerlo, porque todo se trata de una decisión. Eso Y es. mira, vea, de la mano de esa revisión interna, este, yo lo estoy experimentando, es tratar de hacer hábitos nuevos del cuerpo, que si ejercicios, comer mejor, que se trata de cuidarse, comer mejor, hacer ejercicios o hacer cualquier hábito nuevo en el hacer. Y ese hábito te da la certeza de que sí se puede lograr hábitos nuevos. Entonces, también el revisarse es un hábito. Entonces, cuando los hacemos de la mano, es decir, un hábito para el cuerpo, que si salir todos los días a caminar, o hacer ejercicios todos los días, o meditar todos los días, eh, o leer todos los días, hacer un hábito así del hacer, te ayuda a fortalecer ese hábito de revisarte, te da la sensación de sí puedes, de que sí se puede, porque
cuando uno le dice a una persona, ay, pero revísate. A veces para algunas personas es un poco abstracto. ¿Qué tengo que revisar? ¿Cómo hago? Y es quedarse solamente en silencio, respirar y sentir, ya, y obedecer a ese sentir, y ya, y no hay más nada que hacer. Fíjate, Emi, que me ha venido un ejemplo Mm, que yo alguna vez he dicho también y que tiene que ver con el tema de la incoherencia con uno mismo, ¿no? Que es esas personas que nunca hacen nada por ellos en primer lugar o no se dan nada a sí mismos y sí mm, dan para los demás, ¿no? Porque les supone, primero porque no saben hacerlo, porque toda la vida han vivido haciendo hacia afuera, ¿no? Y segundo, porque darse hacia ellos les supone como culpa, o sea, como que no merecen, como que siempre hay algo por encima de ellos, ¿no? Y yo recuerdo una frase que yo decía, "Buah, es que yo como fatal, porque claro, es que a mis hijos no les gusta la verdura, no les gusta tal, entonces al final siempre acabo comiendo las mismas cuatro cosas, ¿no? Y recuerdo una vez que una amiga me dijo, ¿y por qué no te haces para ti? Entonces yo, en primer momento, me quedé parada, ¿no? Y dije, ostras, pero seguido reaccioné y dije, ah, no, porque no voy a estar haciendo 20 comidas, una para mí, otras para él. Y al final, fíjate, ese ejemplo, que es una tontería, pero ya te está diciendo mucho a esa persona. Es decir, tú para ti no te pones, no no te importa. haces, no te das, no importas. Eso Ujú, es. Tú te adaptas, pero no te miras a ti misma, no te ujú, das lo que tú quieres. sí, O muchas personas que también tengo casos de que son muy generosas hacia afuera, pero nunca son capaces de darse nada a ellos. sí, Y además es que les ves cuando van a comprar o cuando van a comprarse alguna cosa o yo qué sé, que puede ser a lo mejor un paquete de galletas, que no te estoy diciendo grandes cosas. Ah, no, que es muy caro. Ah, no, que es que con esto compro lo de... O sea, y ese sí, es un ejemplo de que estamos en incoherencia con nosotros sí, mismos, ¿no? Que son cosas mundanas y cosas que sí, sin sí, sí, importancia, ¿no? Pero que ya nos dan pistas para que de qué manera estoy en coherencia conmigo misma. ¿En qué sí. momentos de mi vida me pongo en primer lugar o cuándo me dejo? Y atender todo lo que sientes. Así soy yo, dice. Bueno, pues ya somos dos, no te preocupes. Pero fíjate que tú dices que son tonterías pero yo siempre digo que apuesto a empezar por esas cosas mínimas, Eso porque es. por ahí no vas a empezar por lo más grande, ¿sabes? Porque no, porque uno se va a ir entrenando, porque es un entrenamiento. El decir, me voy a escuchar y voy a hacer cositas mínimas por mí, me voy a cuidar, voy a hacer, bueno, me voy a, no sé, me voy a arreglar el cabello, qué sé yo, cualquier cosita, voy a hacer lo que yo siento que es necesario y coherente con lo que yo quiero. Por esas cositas mínimas se comienza, por hacerme una comida nutritiva y por decir, con esto nutre mi cuerpo, o sea, ¿qué más importante que tu cuerpo, tu vehículo? Entonces, por ahí es que se empieza, por esas cositas pequeñas. No es que vas a empezar por cosas muy grandes, o como que este, el, el decir sí cuando quieres decir no, por esas cositas pequeñas es que se comienza a, a, a estar en coherencia con uno mismo. Y uno A mí se me, siente muy bien. a mí me encanta el ejemplo de Enrique Corbera, que está en 100.000 vídeos suyos, y él cuenta, ¿no? Que además es algo que a todos nos conecta con esa experiencia, ¿no? Que es algo que él dice, no, yo mira, a mí no me gustan las reuniones familiares. Yo el tener que estar ahí en un sitio donde no quiero estar, con el suegro, con el nuera, con el cuñado, con el tal, entonces yo no voy. Pero no vas a ir, no, no voy. Pero, ¿qué van a decir? Que digan lo que quieran, que no voy. Jo, fíjate, ¿no? Para mí eso es increíble, Sí, increíble, ¿no? Porque al sí. final, si tú lo estás pensando y no quieres ir, no vayas. No vayas. No vayas porque luego todo lo que vaya a pasar ahí va a ir en contra tuya. Sí, Y lo vas a claro, ver, lo vas a ver. claro.
y no pasa nada que no vayas. Y si lo, por eso te dijo al principio, y si los otros se sienten mal, pues bueno, o sea, ¿qué te puedo decir? No puedo hacer mucho por eso. No puedo hacer mucho hasta que la gente se empieza a dar cuenta, ¿sabes? Hasta que la gente empieza a decir, bueno, no, bueno, lo tildan a uno de raro, ella es así. O no. Hay cosas que han dejado de tener importancia para mí en ese sentido, porque lo que más importancia tiene para mí ahora es cuidarme y mirarme y observarme y, y, sabes eso. Claro que hago cosas todavía que yo digo, bueno, esto no lo quiero hacer, pero ¿qué más me toca? Y lo hago. Pero sí, pero no me enrollo con eso como decimos nosotros. Eso es. Porque bueno, en el trabajo hay cosas que de verdad uno no quiere hacer, pero son, o sea, no le voy a decir, no, no lo voy a hacer porque estoy en incoherencia. No, Eso es. uno lo va a hacer, sí, pero saber que hay como que esos límites, ¿no? Y el balance necesario para todo. Entonces, bueno, creo que, que que eso es. Yo creo que ese es uno de los trabajos más importantes de cada ser humano en la vida, volverse coherente. De hecho, eso lo hablábamos y lo uníamos a construir el amor propio con uno mismo, ¿te Claro, acuerdas? vea, claro, por supuesto. Eso era una de las cosas, pero es que no lo encontré, que estaba anotado. Ay, Dios. Bueno, que estaba anotado. Es que definitivamente esa es una de las bases del amor propio. Esa es una de las bases del amor propio. El escucharme, el ser coherente, el, el sostenerme, el ser contención conmigo misma, el mirarme con misericordia, por ahí se arranca el amor propio. Es que yo no he visto otra forma, ¿no? Que tú sabes que yo me he reído mucho de mí porque cuando yo, no sé, hace unos años atrás, no, que eso es falta de amor propio, le dicen a uno. No, no, es que el amor propio es muy importante. Yo decía, pero ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Sabes? Eso para mí era muy extraño. ¿Cómo? ¿Pero qué hago? O sea, ¿qué es lo que tengo que hacer? Que mírate al espejo, que di que te amas, que no sé qué. Ay, yo no le encontraba, yo no le encontraba mucho sentido a aquello. Yo ahora hay cosas que ya yo le encuentro el sentido. Sí, Pero yo me he reído mucho de mí misma por eso, porque yo decía, ay, pero ¿cómo es eso? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Pues bueno, para mí ahora sí lo tengo muy claro que lo principal es eso, escucharme, sentirme, sentir, o sea, saber qué siento, ser coherente con eso y decir, mira, sinceramente, oye, no quiero, discúlpame, pero no, o no, ni discúlpame, no quiero, o sea, no puedo, lo que sea, me niego a hacer esto, no va con mis principios, no va con mi coherencia, no me quiero traicionar más nunca en mi vida, porque cuando digan quién se traicionó mucho en su vida, yo levanto las dos manos y salgo en primer lugar. Sí, o sea, y lo bonito que es poder reírte ahora de ah, eso que en su es momento que ha eso, causado no, es que mucho eso te iba a sufrimiento y decir. dolor. En este momento me río, pero es que yo sufrí mucho con eso. O sea, de verdad, fue sufrimiento. Cuando yo me empecé a dar cuenta, este, cuántas veces yo me traicioné, cuántas veces yo me divorcié de mí misma, cuántas veces yo me di la espalda a mí misma. No, no, yo la pasé demasiado mal. Y esos fueron momentos que hoy día agradezco porque fueron momentos de quiebre en el que me abrieron a mí, a otro mundo de posibilidades de ampliar mi conciencia, de buscar un camino en el que yo me trabajara en mi paz, ¿sabes? Ah, para mí eso hoy día lo agradezco, pero sí la pasé súper mal y hoy me río de mí. O sea, yo recuerdo cosas y me río de mí, pero nadie sabe por el camino en el que Eso transité es. para llegar a hoy día a reírme de mí. Y tú sabes que el curso de milagro dice que
que el Hijo de Dios olvidó reírse de eso, de lo que vivimos, que es un sueño. Entonces, que cuando nosotros nos reímos de eso, pues ya, o sea, ya como que ya no me afecta. Afortunadamente aprendí de ello y ya, ¿sí? Entonces, bueno, Totalmente. sí, me siento muy agradecida de eso. Yo creo que, mira, para mí las 5:15, para ti las 6:15. Bueno, pues yo Entonces, creo que por hoy nuestro encuentro amoroso ya ha llegado a su fin. Os dejamos con esa recomendación de Emi, ¿no? De mírate, atiéndete, ve adentro, cuídate y atiende todo ese mundo interior que está ahí esperando ser visto para sí, dejar de verlo fuera o por lo menos empezar a armonizarlo fuera, porque como os hemos hablado en los otros encuentros amorosos, el afuera es un reflejo del adentro y cuando tú sí, empiezas a atender todo eso adentro, ya no es que nadie vaya a cambiar fuera, es que vas a ver cómo todo se va acomodando y se sí, va poniendo bonito, ¿no? Y que realmente el amor propio, como hemos dicho, que es esa base de tan importante para nuestra vida, ¿no? Que es el primer pilar, yo creo, donde se cimienta lo que somos cada uno de nosotros sí, y que todos nos toca trabajar en algún momento de nuestra vida, de muchas formas, pues que empiece por ahí, ¿no? Que empiece por ahí, por sí, por atenderte, supuesto. mirarte y comprenderte, aceptarte, cuidarte, no culpabilizarte y entender que es un proceso, que es un Sí, aprendizaje diario y que aquí no hay ningún iluminado, que todos tenemos nuestras historias personales, pero sí, bueno, que lo bonito es poder compartirlas, poder abrirte a muchas veces, como tú has dicho, ¿no? Que alguien te pueda escuchar. Para mí eso es algo que encuentro contigo, ¿no? Para mí es el que me puedas escuchar, me puedas sacar de donde estoy, me puedas dar tu punto de vista, me puedas sacar de ahí que me reconforta. Y si no tenéis a nadie, pues lo que ha dicho Emi, un terapeuta, alguien, una sesión de cualquier cosa, algo siempre va a estar dispuesto para ti, siempre. sí, es muy importante sentirnos escuchados, sentir que alguien escucha lo que tú sientes y que alguien valora lo que tú sientes. Eso es muy importante y eso se logra con una amiga, como hemos dicho, con un terapeuta, con un acompañante, eso se logra así. Y bueno, sí, las últimas recomendaciones es eso, eh, hagan el compromiso y el propósito con nosotras mismas de eh, bastantes veces al día revisarnos, detenernos, revisarnos y, y aunque sea para saber qué sentimos. Y después vendrán las acciones. Todo es un proceso, no es de un día para otro ni que, igual, ya lo hice y soy la gurú, no. Es un proceso, es un proceso que se va a ir dando, pero hay que hacer el compromiso de, Totalmente. Emi, yo me quedo con algo que lo tengo todo el rato en la cabeza y no te lo puedo dejar de decir. ajá, El hecho de, el ejemplo que has dado de la enfermedad, de cuando uno está enfermo, que vuelve así, que se resguarda, que se cobija, que se da cosas que necesita, que si una sopita, que si un tal, cuando me vea yo que estoy así un poco distorsionada, voy a decir, estoy enferma, a volver a mí, a atenderme, a sí, cuidarme. sí, maravilloso, de verdad, muy bonito eso que dices, sí, pero es verdad, porque cuando uno está enfermo uno dice, me cuido, ¿sabes? Entonces después lo olvidamos cuando andamos otra vez por ahí, pero volver a nosotras. Esa es la palabra, volver a mí. Volver a mí, volver a mí, volver a mí. Me la grabo. Gracias por tanto, gracias. Te Así, quiero, así Emi. lo te quiero. Gracias. Gracias a todos.